Y ahora por estas calles, en nuestra gira internacional desde la ciudad de Madrid, en España. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Eduardo Jaime en la gira internacional. Bienvenidos a bahiafm.net y nuestras redes sociales. Por estas calles en la ciudad de Madrid seguimos. Hoy, miércoles 29 de noviembre, nos dirigimos a nuestro encuentro con el doctor Humberto Calderón Berti. Vamos a tener una interesante entrevista con él también el día de hoy para llevárselas a todos ustedes, como las que venimos realizando, y ustedes van viendo los avances que les estamos pasando, que todavía las entrevistas no. ¿Okay? Pero les voy mostrando las calles de Madrid, donde ahora esta es una zona que llaman Embajadores, donde aquí hay varios terminales de autobuses allá enfrente, aquí al lado izquierdo mío, de este lado derecho donde yo voy a tomar el mío, como ya les expliqué cuando les pasé el micro sobre el transporte público, una maravilla de líneas de autobuses, algo que debería copiarse, ¿verdad? Que podrían mandar, tanto que viajan nuestros mandatarios regionales y nacionales, pues podrían mandarlos para acá. Los dejo, miren aquí, alquiler de bicicletas en las calles, es simplemente sensacional. Aquí voy a abordar este autobús. La grabación anteriormente continúo con ustedes para que observen, estoy en la parada de autobuses, que ya se las he mostrado anteriormente. Las paradas tienen sus asientos, tienen su información completa, ¿verdad? Y vamos a abordar el autobús. El autobús, yo no sé si ustedes se pueden fijar en los efectos, pero el autobús se inclina para que la gente no tenga que levantar demasiado las piernas, sobre todo las personas mayores. No pagas con dinero, pagas con una tarjeta que ya has adquirido previamente y tienes múltiples viajes. Y esta es la ubicación para las personas mayores, los asientos verdes que ustedes ven aquí, y después hacia atrás los asientos comunes o normales. Como lo ven, es impecable, limpio, tiene su calefacción, hoy hace frío, ahí está nublado y estamos con una temperatura muy fresca, sobre todo hace brisa, y eso incrementa el nivel de frío, como es normal, pues la sensación térmica que llaman. Entonces, pendientes que a posteriori les estaremos pasando entonces la interesante entrevista con este experto petrolero venezolano, expresidente de la OPEP, Humberto Calderón Berti. Así que por ahora los dejo con mi ruta. ¿Qué tal, amigas y amigos, seguidores todos de bahiafm.net y nuestras redes sociales? Seguimos en nuestra gira internacional. Como ya les dije en el micro anterior, me dirigía hacia el encuentro con el doctor Humberto Calderón Berti, ampliamente conocido nacional e internacionalmente, uno de los expertos petroleros más reconocidos del mundo y en Venezuela, por supuesto, donde ha ejercido innumerables cargos de importancia en nuestra vida política. Calderón Berti ha sido ministro de Relaciones Exteriores, ha sido ministro de Energía y Minas de Venezuela, estuvo involucrado en la reconversión del petróleo con Carlos Andrés Pérez en el año 76, dirigía la oficina que hizo la reconversión petrolera en esos años. Los últimos cargos que estaba desempeñando fue embajador de el gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, relación que no terminó muy bien. Ya lo conversaremos en esta entrevista junto con él. Y bueno, hemos venido hasta aquí a tener en este grupo de este trabajo periodístico que estamos haciendo en esta gira internacional, como para que ustedes estén más y mejor informados, como siempre, a través de bahiafm.net. Así que le damos la bienvenida a Bahía a Humberto Calderón Berti. Bienvenido, doctor Calderón. Muchas gracias, un placer estar contigo y todos los amigos de Venezuela y particularmente del oriente del país, de la zona de Cumaná, del estado Sucre. Fuerte abrazo para todos. Por cierto, me dice que conoces bastante el estado Sucre. Sí, bueno, cuando era muchacho, estudiante de geología en la Universidad Central, hice campo 1 en la zona
de Cumaná a Cumanacoa, todos esos cerros los he pateado, como dicen en criollo. Y luego hice un mes, estuve viviendo en las Salinas de Araya, trabajando en geología de superficie desde Cerro Barrigón hasta Punta Arenas. Y finalmente, el último año de estudiante de la universidad, estuve viviendo en la península de Paria, tanto en Puerto de Hierro, donde estuvimos un tiempo, y luego una bahía en el norte, Bahía de Pargo, un paraíso aquello. Ahí estuve viviendo un mes con los pescadores y donde hacíamos trabajo de geología de superficie en toda esa serranía de la costa de Paria. Bien, Humberto Candelopetti es geólogo. El geólogo tiene una maestría en petróleo en la Universidad de Tulsa, en Oklahoma. Y desde muy temprano y muy joven, empezó en el trabajo petrolero de esa Venezuela que queremos conocer de él, que ha vivido esa historia. Miren, él con 30 y tantos años ya era ministro de Energía y Minas de este país. Y Venezuela tiene 3 etapas fundamentales en el petróleo, que es nuestra bandera, que ha sido lo que lanzó a Venezuela y ha hundido a Venezuela también. Pero vamos a hablar de las 3 etapas. Pre-reconversión, primeros años, no hablemos de Gómez y de los primeros, sino cuando Venezuela empieza a explotar. ¿Y por qué empieza a explotar económicamente ante el mundo? Se diferencia de los países latinoamericanos que se van creando, se crean las autopistas, entra dinero, luego la reconversión y después de la reconversión, ¿ok? Así que con nada menos y nada más que con un maestro de primera como Calderón Berti. Primera etapa, el petróleo de Venezuela. Los contratos aquellos que tanto hablan, que se regalaba el petróleo, pero que vimos surgir una Venezuela maravillosa. Mira, Venezuela era un país extremadamente pobre, agrícola y pecuario, a comienzos del siglo XX, ¿no? Se vivía de la agricultura, el café, el cacao, y un poco de ganadería y un poco de oro en la Guayana, ¿no? Pero el petróleo aparece y comienza a ingresar recursos importantes. Pero yo diría que el gran salto de la industria petrolera venezolana ocurre durante los años 40, que coinciden 3 cosas. En primer lugar, el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas había nacionalizado el petróleo en 1938. Las compañías petroleras andaban desesperadamente buscando fuentes de suministro en el hemisferio. Se producía petróleo en esos tiempos en los Estados Unidos y en México. Entonces empezaron a buscar y se fueron a Venezuela. En Venezuela hubo otras circunstancias. Se aprobó la ley de hidrocarburos del 43, que fue una gran ley, estuvo vigente durante muchos años, que ofreció la oportunidad para que las compañías vinieran en condiciones muy ventajosas. Esto fue durante el gobierno de General Medina y coincide eso con la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el mundo habían 4 países importantes productores de petróleo: Estados Unidos, Venezuela en este hemisferio, Irak e Irán en el Medio Oriente. No habían aparecido todavía Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos. Eso apareció en el año 38, pero en los años 40 producían muy poco. Y eso fue el gran cambio que hubo en Venezuela, porque Venezuela se convirtió, a raíz del aumento de la producción petrolera, el desarrollo petrolero, en un atractivo para el mundo entero. Recuerda que nosotros habíamos recibido algunos inmigrantes en el siglo XIX, venidos de Italia fundamentalmente. Pero después de la independencia, muy pocos europeos fueron a Venezuela, solamente los canarios, que fueron a partir de la separación de la Gran Colombia, y en los años 40 fueron también canarios. Pero la oleada importante de inmigrantes a Venezuela fue durante la posguerra. A finales de la Segunda Guerra Mundial. Claro, que Europa estaba destruida, entonces fueron italianos, miles de italianos, de españoles, de portugueses y de Europa del Este, ¿no? Eso fue lo que hizo que Venezuela se modernizara, comenzara su modernización en los años 40 y finalmente pues continuó en los años 50 cuando la dictadura de Pérez Jiménez, porque lo cierto es que cuando Pérez Jiménez hubo en Venezuela un crecimiento económico importante y un desarrollo de la infraestructura. Venezuela no tenía mayor infraestructura a comienzos del siglo XX, no habían carreteras, no habían escuelas, no habían universidades, una universidad apenas. Empezaron a aparecer después de la caída de Pérez Jiménez. Cuando cayó Pérez Jiménez habían 3 universidades en Venezuela. Apareció la Universidad de Oriente posteriormente, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo. Cuando cayó Pérez Jiménez eran Caracas,
el Zulia y los Andes solamente. Todo el país se llenó de carreteras, de puertos, de aeropuertos. Se electrificó el país, cosa muy importante. Cuando uno habla de la electrificación, una hora en Venezuela que hay tanta escasez de electricidad, hablar que el 97% del territorio venezolano, cuando yo Chávez al poder, estaba electrificado y el suministro eléctrico llegaba de manera confiable. Eso se hizo durante la democracia. Las escuelas, las oportunidades de estudio que hubo, cómo pudimos los muchachos del interior de Venezuela ir a las escuelas, ir a los liceos, ir a las universidades, graduarnos. Hubo el programa Gran Mariscal de Ayacucho. Venezuela se transformó en un país moderno, una democracia estable, y lamentablemente pues ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió cuando Chávez llegó al poder en el año 1999. Ahora, dicen y la historia dice que esto, o algunos que las cuentan o mal cuentan, dicen que estos eran unos contratos leoninos en esa época, que nos tenían exprimidos, que nos quedaban, eran migajas, que regalábamos el petróleo. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Venezuela tenía lo que se llama en inglés un government take, es decir, cuánto le correspondía al Estado antes de la nacionalización, era más del 90% de los ingresos, ¿no? Venezuela, los ingresos de Venezuela y de cualquier país petrolero vienen por dos conceptos. En primer lugar, por la regalía, que es un volumen de lo que se produce, que eso se le entrega al Estado. Y lo otro es el pago del impuesto sobre la renta, que lo pagan las compañías petroleras en función de los ingresos. Venezuela tenía unos ingresos petroleros muy importantes, pero ¿qué ocurrió? Se nacionaliza la industria petrolera en el año 1976, el 1 de enero del año 1976. Yo tuve oportunidad de participar en ese proceso intensamente. Diría la oficina de reconversión. Sí, de reversión petrolera. De reversión petrolera. Yo fui el único director de esa oficina. Abrí la oficina el año 1973 y la cerré el año 1976, 77, cuando ocurrió la nacionalización de la industria petrolera del 76. De manera tal que... Nos dicen, y últimamente he escuchado, que esa reversión petrolera no hubiera sido necesaria, que si se hubiera esperado en 1983 se vencían todos los contratos y todo pasaba al Estado venezolano, toda la industria petrolera sin pagar un centavo. Eso es cierto, porque las concesiones que se otorgaron el año 1900, que se reconvirtieron el año 1943 en la nueva ley, vencían el año 83, y la que otorgó Pérez Jiménez el 56-57 iba a vencer el 96-97, sin pago de ninguna especie, porque así lo decía la ley, pero realmente se pagó muy poco cuando se nacionalizó la industria petrolera, muy poco lo que se pagó. Ahora, la industria petrolera, el acierto fue que se hizo de una manera muy civilizada. Ahí no hubo movilización de tropas, ahí no hubo ninguna épica militar, ni mucho menos. Fue hecha por civiles para civiles y de manera muy civilizada. De forma tal de que la nacionalización, yo diría que desde el punto de vista económico, pues realmente fue un éxito. Desde el punto de vista político, con estos años que tengo encima, pues he llegado quizás a la conclusión de que a lo mejor no hubiese sido necesario hacer la nacionalización, porque la nacionalización le permitió posteriormente el aprovechamiento de Chávez que penetrara en la industria petrolera y acabara con ella, que fue efectivamente lo que ocurrió. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que la nacionalización en Venezuela se hizo de una manera muy correcta y era una onda en la cual se vivía en el mundo entero. Los países de la OPEP, todos estaban en proceso de nacionalización de sus industrias petroleras. Venezuela no podía ser una excepción. Las circunstancias políticas indicaban que había que nacionalizar. Ahora, el trabajo que se hizo después de la nacionalización fue extraordinario, realmente. La industria se transformó. Las reservas de Venezuela, cuando nacionalizamos la industria, eran 18.000 millones de barriles. Bueno, actualmente dicen que son 300.000 millones. Yo no creo porque es menos que eso, pero es mucho de todas maneras. Se descubrió gas en la plataforma continental. Se desarrolló la faja del Orinoco, porque había descubierto la faja del año 1930. Después de la nacionalización creció mucho la industria petrolera. Mucho. Pero hubo un entendimiento entre los que salían y los que entraban. Mucho. La nacionalización se hizo sin traumas. Salieron los extranjeros, fueron sustituidos por los venezolanos que estaban detrás. Se hizo sin ningún trauma. Hubo una exploración en todo el territorio nacional, se exploró la faja. Cuando yo era ministro del petróleo perforamos casi 1.000 pozos en la faja, exploratorios, con un 98% de éxito, ¿no? Y eso se descubrió, esas grandes acumulaciones de petróleo en la faja del Orinoco. Se modernizaron todas las refinerías.
Las refinerías nuestras habían sido construidas en los años 40, en los años 50 para la exportación. Y eso fueron modernizadas todas durante el gobierno del presidente Herrera. Iniciamos el proceso de internacionalización de la industria petrolera. Venezuela tenía en el territorio nacional una capacidad de refinación de 1.200.000 barriles, pero llegamos a tener en el exterior una capacidad de refinación de 1.350.000 barriles. Esas refinerías todas fueron vendidas, las europeas fueron todas vendidas por el gobierno de Chávez. No conozco una escuela, una universidad, ni una carretera, ni un hospital construido con ese dinero, producto de la venta de esas refinerías. Y en los Estados Unidos se vendieron la mitad, la otra se quedaron lo que es Sidro, que actualmente está en una situación judicial delicada, una cosa que han hecho en Venezuela de nacionalizar o expropiar o confiscar empresas sin pagar la indemnización, no solamente las empresas petroleras, sino también las empresas mineras, de Talex, y también las empresas industriales de petroleras. Entonces la situación de las empresas nuestras de Estados Unidos en este momento está en el peligro. Pero continuando con la relación que venía anteriormente, pues la industria se modernizó de una manera muy importante. Cuando Chávez llega al poder, Venezuela estaba produciendo 3 millones y está refinando en el territorio nacional 1.250.000 barriles. Hoy se producen escasamente 700.000 barriles y se refinan 200.000. Eso explica por qué no hay gas, porque la producción cayó. No hay gasolina. No hay gasolina, no hay combustible. Pero la producción de gas, ¿por qué es lo que pasa con el gas? Lo que pasa con el gas es que la mayoría del gas que Venezuela producía era gas asociado con petróleo, salían con petróleo. Como cayó la producción petrolera en el agua de acá, no se iba a producir. Actualmente se está produciendo quizás 150.000. Se acabó con la producción de gas. En el oriente del país se está produciendo gas como no, en todo el territorio nacional se produce 3.000 millones de pies cúbicos. Estamos produciendo 8.000 millones de pies cúbicos de gas por día. Pero de los 3.000 millones que se producen, se están venteando, arrojando a la atmósfera 2.000 millones. El consumo nacional, Eduardo, son 1.000 millones de pies cúbicos actualmente. Hay gas que se está botando a la atmósfera. Las plantas petroquímicas de fertilizantes están paradas porque no hay gas. La gente que me está escuchando no tiene gas en su casa porque ese gas se está venteando a la atmósfera. En los famosos mechurrios claro, de la refinería. No solamente en la refinería, en los campos del norte de Monagas, tú ves sí, los mechurrios quemándose el gas. Por cierto, que esos mechurrios, me voy a salir porque es que yo ya los he hecho y le he hecho micro a la gente sobre esos mechurrios. Yo vivía de niño en un campo petrolero, yo vivía en el campo de la Phillips 66 en Puerto La Cruz y yo he visto eso toda la vida, pero yo veía que los mechurrios antes tenían una llameita azul que casi no botaban humo, que no, ahora son unas chorreras de humo negro que cae sobre toda la zona, contamina. Eso es por un mal graduado. Eso no, es que mira, ese es el gas que se origina en las operaciones de las refinerías, pero es que antes era muy poquito lo que salía, no muy poco, porque era el gas producto de la explotación, pero era nada prácticamente. Pero hoy salen quizás algunos líquidos se queman allí, por eso que se produce estos efectos tan nocivos. Pero yo me estoy refiriendo al gas natural que se quema en los campos del oriente. Ese gas se está arrojando a la atmósfera, de día no se ven los mechurrios, pero el mechuzo, como le dicen allá, pero en la noche sí se ven el alumbrado. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Punta de Mata, el año 1965, como geólogo a trabajar en el campo de Punta de Mata, pues uno cuando llegaba al tejero y miraba hacia Maturín, el cerro estaba iluminado por la cantidad de mechuzos que había, o mechurros, como dicen en el occidente. Bueno, hoy me dicen que es igual, yo no lo he visto. Se están quemando 2.000 millones de pies cúbicos de gas por día. Es el consumo de Colombia, el doble de lo que consume Colombia. Colombia consume 1.000 millones de pies cúbicos de gas por día. ¿Y nosotros quemamos? 2.000. Bueno, ¿y por qué no se recoge? Porque son unos ineptos, porque son unos incapaces, porque todo lo que hacen es básicamente para que es lo que se roban, porque eso es lo que está pasando en Venezuela. Si no hubiesen cometido el estropicio que cometieron, destituyendo a las 20.000 personas de petróleo de Venezuela, la situación del país fuera totalmente distinta. Venezuela comienza a hundirse y comienza a descomponerse con el régimen de Chávez, entre otras cosas por haber votado 20.000 millones de barriles, 20.000 empleados de la industria petrolera,
que era lo que sabían ejecutivos, gerentes, técnicos. Multiplícalo por horas de experiencia, horas profesionales. Y eso te explica, Eduardo, por qué actualmente hay técnicos petroleros venezolanos en Arabia Saudita, en Kuwait, en los Emiratos, en Irak, en Irán no, en los Emiratos, en México, en Colombia, en los Estados Unidos, todas partes del mundo donde hay producción petrolera, hay técnicos venezolanos, porque son técnicos de primera línea, en los cuales invirtió Venezuela muchísimo dinero para que se formaran en las universidades nacionales y en las universidades del exterior. Y eso hace que los venezolanos sean también considerados en todos los países petroleros del mundo, ¿no? Uno va al Medio Oriente y en cualquier país ahí, en Qatar hay 600 ingenieros venezolanos, geólogos, ingenieros, geofísicos, etcétera, que trabajan en Qatar Petroleum Company. Es decir, que hay muchísimos venezolanos en el exterior que antes prestaban su servicio dentro del territorio nacional y que serán necesarios muchos de ellos para la recuperación de la industria petrolera venezolana. Bueno, ahora con esta situación de petróleo de Venezuela, que se dice que se está produciendo 700.000 barriles, esto quiere decir que de los cientos o miles o yo no sé cuántos pozos que había, pues hay muy pocos produciendo. Yo tengo entendido que esos pozos, si se dejan de trabajar, se tapan, hay que volver a hacerlo. Este proceso de deterioro de la industria petrolera venezolana, ¿cómo se entiende? Has explicado algo en el descuido que se ha hecho, pero en este momento, si quisiéramos relanzar la industria petrolera, ¿estamos en capacidad de rápidamente rescatarla o esto cuesta enormes cantidades de dinero y de trabajo? Bueno, son dos cosas, ¿no? En primer lugar, es que la industria petrolera a nivel de los campos, pues los campos han sido desmantelados, las instalaciones de superficie me refiero. En el oriente del país me cuenta la gente que se han llevado la línea de flujo, las estaciones de recolección, las estaciones de bombeo. En general han desmantelado la industria petrolera de instalaciones de superficie, como hicieron también en el lago Maracaibo. Las estaciones que estaban en el lago fueron desmanteladas bajo la mirada cómplice de los funcionarios del Estado que tenían que velar por la seguridad de esas áreas. Entonces, eso hay que reconstruir todo aquello. Los pozos, lo que tú dices es cierto. Los pozos no se los robaron, no se los pueden robar. ¿Me entiendes? Se robaron todo lo que estaba arriba en la superficie, pero los pozos no se los pueden robar, los pozos están allí. Lo que ocurre es que esos pozos, una vez que están en producción y tú paras la producción, pues tienes que hacerle trabajo de servicio, de recondicionamiento para que puedan reactivarse. Porque el petróleo cuando pierde la temperatura, pues tiende a aumentar su viscosidad, ¿no? Entonces tapa las bombas o simplemente no fluyen. Todo eso habrá que hacerlo. Entonces ese es el trabajo en las instalaciones de producción. Pero es que con las refinerías pasó algo parecido. ¿Por qué no hay combustible? Porque las refinerías tenían durante toda la vida, durante las épocas que nosotros manejamos la industria y cuando estaba, digamos, hasta la llegada de Chávez al poder, habían programas de mantenimiento preventivo. ¿Qué significa esto? Que las instalaciones se paraban, las grandes unidades de la refinería se paraban para hacerle después un cierto número de horas en actividad o de miles de horas en actividad para hacer el mantenimiento preventivo, para evitar que ocurrieran los accidentes. Eso se llama mantenimiento preventivo. Esta gente abandonó los programas de mantenimiento preventivo. Lo que hay ahora es mantenimiento correctivo. ¿Qué es eso? Que ocurre el accidente y después van a reparar. Entonces, como no habían suficientes equipos en almacenamiento para sustituir las unidades que se habían destruido o los equipos que se habían destruido, empezaron a canibalizar una refinería a favor de otras, sacando equipos de una refinería para llevarlo a otro. Y hoy nos encontramos que las refinerías del país están trabajando en condiciones extremadamente precarias, cada rato ocurren accidentes y con lo que es peor es que hay unidades que están fuera de servicio. Y eso explica por qué usted, el que me está escuchando, no tiene gasolina, no tiene gasoil, los productores agropecuarios tienen que tirar la producción a los ríos, a las quebradas o tirarlas en el monte porque no encuentran cómo sacar los productos. Pero eso habrá que entrarle a un proceso de recuperación de la industria petrolera. Eso cuesta miles de millones. Ese proceso de recuperación efectivamente cuesta miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que hacer una apertura petrolera en toda la cadena del valor, desde la exploración hasta la refinería y las estaciones de servicio. Eso hay que ponerlo en manos del sector privado. Es la única manera, vender las estaciones de servicio, dar los campos mediante una nueva ley de hidrocarburos, permitir que venga gente a invertir, venezolanos y extranjeros, para recuperar la producción, que son
millones. Con una participación venezolana, como se hizo la reapertura de la faja. Claro. Que se logró, que la faja era muy complicada, tengo entendido, la faja era muy complicada porque es un petróleo muy pesado, nadie quería, es muy costoso invertirlo. Venezuela abrió la apertura de la faja con una pequeña participación para darle ventajas a los que tenían que invertir tanto dinero, algo así. Claro, es que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, permitir una apertura petrolera, que vengan los capitales privados, pero eso requiere una nueva ley de hidrocarburos fundamentalmente, que estimule que esa ley sea competitiva, porque hay otros países que están también en el mercado peleando por los capitales. Esos capitales se mueven donde las condiciones son más ventajosas. Tienen que ser unas condiciones competitivas. ¿Qué es condición competitiva? Que las regalías sean competitivas, que el impuesto sea competitivo y que exista una seguridad jurídica para que la gente sepa que si invierte no lo van a expropiar, no lo van a confiscar. O sea, eso es, ¿tú crees que sí hay gente con ganas de invertir? Absolutamente, claro que sí. Con interés de invertir. Pero requiere que haya condiciones favorables para que eso ocurra. ¿Me entiendes? Eso es lo que estaba planteando María Corina Machado. Una apertura generalizada de la industria petrolera a la inversión extranjera. Cuando hablan de la privatización, entonces el concepto de esta gente, sí, le vas a regalar el petróleo otra vez a las transnacionales y se lo van a llevar todo, no nos van a dejar sino migajas. No es así. Eso no es así. Actualmente, o sea, en Venezuela, las compañías petroleras que estaban después de la apertura petrolera que se produjo en los años 90, lograron aumentar la producción 1.200.000 barriles por día. Fue básicamente las empresas extranjeras y nacionales que participaron en eso a través de las distintas modalidades, los contratos de servicio que hicieron, los convenios operativos y las asociaciones estratégicas, la faja del Orinoco. Eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que permitió aumentar, sin necesidad del Estado de invertir, sino que invertiera el sector privado. Eso es lo que hay que hacer ahora, porque es que el dinero proveniente del petróleo tiene que ser utilizado no para meterlo en empresas del Estado. Todas las empresas del Estado hoy, incluyendo Petróleo de Venezuela, están perdiendo plata. Pero no hay plata para la educación, para la salud, para los servicios públicos, para la infraestructura, para la seguridad. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es poner en manos del sector privado todas las actividades productivas del país y velar por establecer unas reglas del juego que sean competitivas y que la gente sea atraída para invertir en Venezuela y que los recursos que vengan de la actividad petrolera se inviertan para la gente, porque eso es lo que hace falta, invertir para que la gente progrese, para que la gente tenga educación, la educación sea de primera calidad, que se le pague bien a los maestros. Lo mismo ocurre con el sector salud, que los hospitales públicos funcionen y funcionen bien, que la gente no se muera por ser pobre, que la gente no deje de estudiar por ser pobre, que haya la posibilidad realmente que la gente pueda tener una mejora en la calidad de vida. No se mejora la calidad de vida de la gente regalándole una caja de clap, no. La calidad de vida de la gente se mejora con educación, con salud y con empleos dignos. La gente quiere trabajar, pero que le paguen un salario digno. ¿De qué sirve ganar $5 al mes como están ganando actualmente algunos empleados públicos? ¿De qué sirve que un profesor universitario se le pague $50 al mes? De nada. Entonces lo que hace falta es que haya un desarrollo fuerte del sector privado, que haya oportunidades de empleo para la gente, que la gente reciba educación gratis, que la gente reciba servicios públicos de primera calidad, que es básicamente salud y los servicios públicos, que viva confortablemente y que tenga un empleo digno para que mediante los ingresos que perciban puedan levantar a sus familias. En un proceso de desarrollo normal, como el que traía la industria petrolera, que conoces bien y se venía trabajando, en estos momentos, ¿cuánto podría estar produciendo Venezuela si se hubiera manejado como era debido el proceso de desarrollo? Yo tengo entendido que podríamos estar sobre los 8 millones de barriles o 6 u 8 millones de barriles de petróleo en estos momentos. Bueno, mira, si se hubiesen continuado los programas que se tenían en Petróleo de Venezuela, el año 2005, Venezuela debe producir entre 5 y 6 millones de barriles de petróleo. Bueno, Chávez acabó con la industria petrolera porque cuando saca 20.000 personas, ¿qué era 20.000 personas? Era el 50%, era la mitad de la gente que trabajaba en la industria. La pusieron en la calle de la noche a la mañana. Pero no fueron los ejecutivos, no, ejecutivos, gerentes, técnicos y obreros especializados.
porque en la cadena de los hidrocarburos todos son importantes, todos los funcionarios, los empleados, todos son importantes. Un obrero especializado, su aporte es tan importante como la de un ingeniero. Entonces, aquello que se hizo fue una locura. Eso fue, como se dice, cuchillo para la propia garganta de Chávez y del país. O sea que en este momento podríamos estar sobre los 8 millones. Venezuela podía estar produciendo 7, 8 millones de barriles por día. Noruega creo que produce Ahora, 8. No, Noruega no produce mucho menos. Pero de todas maneras, mira, eso va a depender de cuánto se invierte. Los recursos están ahí. Están básicamente en la faja, están en el norte de Monagas, están en las zonas profundas del lago de Maracaibo que no se han explorado, están en la plataforma continental, en la fachada atlántica del delta del Orinoco, están en el norte de Paria, gas que no se ha explotado. En el norte de Paria hay unos yacimientos importantes. Claro, hay un yacimiento importante. Fíjate el dilema, Eduardo, que es una cosa que sorprende. Yo viví unos meses en la península de Paria. Entre ellos viví un mes al norte de Paria, en la costa norte, en una bahía que se llama Pario, que es el paraíso terrenal. Ahí trabajamos nosotros geología de superficie. Al norte de eso, exactamente al norte, se descubrieron el año 1982, siendo yo ministro de Energía y Minas, los yacimientos de gas del norte de Paria. 2 o 3 años más tarde, Trinidad descubre gas del otro lado de la frontera. Pero Trinidad, ese gas que había del otro lado de la frontera, lo produjo y los agotó los yacimientos. Y Venezuela no ha producido una molécula de gas del norte de Paria. Y eso es lo que se está hablando de ahora, porque como Trinidad tiene las instalaciones de licuefacción de gas del otro lado y no tiene suficiente gas, producir gas de Venezuela y llevárselo para allá, ese gas que queda muy cerca de las instalaciones de Trinidad y licuarlo allá en Trinidad. Pero es que eso se ha podido hacer con el proyecto Cristóbal Colón, que estaba prácticamente muy adelantado cuando Chávez llegó al poder, que era una participación de Lago Ben, de la Shell, de la Mitsubishi y del Exxon, una empresa mixta con 4 patas. Estuvieran produciendo nosotros miles de millones de pies cúbicos. Que luego Chávez lo transformó en el proyecto Mariscal Sucre y que iba a meter una tubería de ahí de gas hasta Buenos Aires. Sí, bueno, esa fue una de las loqueras de Chávez. Pues Chávez se le ocurría una cosa. Yo recuerdo que cuando habló de esa tubería de gas, dije, ¿dónde está el gas para alimentar? Hay que ver lo que significa una tubería de Venezuela hasta Argentina. Pero claro. A mí me dijeron geólogos de la Universidad de Oriente que ahí no había tanto gas. No allá había unos buenos yacimientos que sí, pero que ahí no había tanto gas como se estaba diciendo. No lo hay. Y además, ¿cuánto costaba aquello? Había que atravesar la selva del Amazonas y unos problemas geopolíticos en todos los países. Aquello no era loquera. Pero es que Chávez tenía una manera muy extraña de pensar. Chávez, por ejemplo, pensaba en hacer 18 refinerías en el mundo. 18 ofreció. De ellas 4 en Venezuela. ¿Cuántas construyó? Ninguna. Pero él pensaba en su mentalidad que al pensar las cosas estaban hechas. Eso no funciona así. No ofreció una refinería en el norte de Monagas, en Caripito. ¿Dónde está? La que ofreció en Cabruta, ¿dónde está? La que ofreció en Barinas, ¿dónde está? La que ofreció en el Zulia, ¿dónde está? En ninguna parte. Porque una cosa es hablar y otra cosa es ejecutar. La que tenemos en Falcón, que el conjunto son las más grandes del mundo, o eran, está paralizada. Claro, están prácticamente paralizadas, porque cometieron el error gravísimo de haber destituido a la gente. ¿Pero por qué la destituyen? Porque no se prestaban a las componentes que quería hacer Fidel Castro con eso. Quería recibir petróleo gratis de Venezuela y lo recibieron, pero tuvieron que sacar a la gente. Ahora, ¿a quién dañaron? Al país. ¿A quién perjudicaron? A la gente. Porque resulta que ese petróleo que se ha podido producir y refinar, pues no se hizo porque se cayó la producción. 3.300.000 barriles producía Venezuela cuando Chávez llegó al poder. Actualmente escasamente se produce 750.000 barriles por día. ¿Y cuántos gas se producía? 7, 8.000 millones de pies cúbicos de gas por día. Hoy se producen 3.000 millones, como dije anteriormente, de los cuales se usan 1.000 y el resto se tiran a la atmósfera, porque no hay instalaciones de recolección. Ahora, vamos a pasar al punto de la plataforma del Esequibo, que estamos de moda con el asunto. Y luego te pregunto sobre la parte política del diferendo y del referéndum y eso. En esa plataforma parece que la pelea es feroz porque parece que hay unos yacimientos extraordinarios.
ahí en Mira, esa zona. el año 1999, Guyana hizo una demarcación de unos bloques en la plataforma continental y algunos de esos bloques estaban en la zona en reclamación, en lo que es el Esequibo. Pues el Esequibo son 159.500 kilómetros en tierra firme, pero en la plataforma posiblemente haya eso o más área. Y hoy todos sabemos que el área en el mar vale tanto como el área en tierra. Entonces, eso que hizo Trinidad en aquel momento, pues se estimuló mucho al país para hacer unos desarrollos petroleros. Chávez fue a Guyana, a Georgetown, el 2004. Y ahí hizo unas declaraciones absolutamente impertinentes e inconvenientes al interés del país, porque dijo que él no haría nada que evitara el desarrollo agrícola, pecuario, minero, energético que pudiera beneficiar al pueblo de Guyana. De eso escogieron la gente de Guyana, y eso fue el 2004. Y el 2007 otorgaron concesiones. ¿En dónde? En varias zonas, en zonas que son de su plataforma continental, lo cual pues ellos tienen todo el derecho. En las zonas en reclamación que no tenían el derecho porque de acuerdo con lo firmado en Ginebra, del acuerdo de Ginebra, perdonen la redundancia, ningún país podía hacer nada en esas zonas sin la autorización del otro país. Y eso no lo respetaron los guyaneses. Entonces, otorgaron concesiones a varias compañías petroleras, entre ellas la más importante, la Exxon. ¿Qué ha pasado? La Exxon ha perforado 20 pozos en esa zona en reclamación, la mayoría de ellos en la zona de reclamación. Está produciendo en estos momentos Guyana 400.000 barriles por día. El año entrante van a producir 750.000 barriles, lo mismo que produce Venezuela en estos momentos. Y el año 2027 deben estar produciendo 1.200.000 barriles por día. Ya han descubierto, en la Exxon solamente tiene 10.000 millones de barriles de petróleo de reserva, pero Guyana en general tiene alrededor de 13.000 millones de barriles de petróleo. Guyana se ha convertido en el nuevo horizonte petrolero de América. Después de los Estados Unidos, el país con más prospectividad, además de Venezuela, es Guyana. Pero Venezuela, mientras no haya un cambio político, no va a salir del pantano donde está metido. El día que Venezuela tenga un cambio político, Venezuela podrá recuperar sus niveles de producción que tenía anteriormente y producir más que eso. Va a requerir tiempo, esfuerzo, sacrificio, dedicación y plata. Y como el país está quebrado y nosotros no tenemos el dinero, hay que comenzar a interiorizar que tenemos que abrir la industria petrolera a la inversión privada nacional e internacional. Porque si no se hace así, no se va a poder hacer. Petróleo de Venezuela está produciendo en estos momentos como 300.000 barriles y hay unas empresas mixtas. Hay que ver qué es lo que se va a hacer con petróleo de Venezuela. Habrá que recuperar lo que sea recuperable, después se verá qué es lo que hay que hacer. Yo no quiero adelantar criterios sobre eso porque no se sabe cómo está aquello. Si la sale a vender mañana, te van a dar 2 lochas por ella. Entonces, lo que hay que buscar es tratar de quitarle de encima 200 empresas que tiene petróleo de Venezuela, que todas pierden plata. Yo le pregunto a la gente de Cumaná que me está escuchando, o a la gente de Venezuela en general que me puede estar escuchando, ¿de qué sirve llenarse la boca y decir que uno tiene una empresa nacional si la empresa no produce dinero? ¿De qué servía tener cantidad de empresas en manos del Estado cuando la mayoría de esas empresas fueron politizadas? Y esa politización trajo consigo la quiebra de esas empresas. ¿Qué vamos a hacer con las empresas de Guayana? Habrá que privatizarlas. A los obreros de Guayana les conviene más que la industria esté produciendo y progresando para que ellos cobren. ¿De qué sirvieron las acciones que tenían en las empresas de Guayana? Las perdieron absolutamente todas. Ahora, ¿cómo va a ser para recuperarse Guayana? Habrá que privatizar esas empresas, que vengan compañías del exterior a invertir, a recuperar la producción y que los trabajadores tengan oportunidad de trabajo, con unos sueldos dignos para que recuperen sus condiciones que tenían antes de que esas empresas fueran quebradas como efectivamente lo fueron. Bueno, vamos a conversar que estamos en la etapa final ya de esta entrevista, en la parte política. Vamos de atrás para adelante. Primero solo preguntar sobre primarias y luego sobre el referéndum. Pero como estamos hablando del Esequibo y todo eso, ¿te parece que este próximo domingo se va a hacer un referéndum consultivo que incluso Guyana ha metido hasta una querella para que lo paren en la Corte Internacional de Justicia?
no veo cómo lo pueden parar desde afuera un referéndum dentro del país. Eso. Pero ¿es viable, es factible, es positivo, es necesario este referéndum del próximo domingo? Mira, la mejor definición de lo que significa ese referéndum lo ha hecho el doctor Arlan Bruer Caríes, que ha dicho que es inútil, que es inconveniente, que es inconstitucional, le da otros calificativos adicionales. No tiene ningún sentido. Si yo te pregunto, Eduardo, ¿tú quieres a tu mamá? ¿Qué vas a decir tú? Sí, claro, claro que sí. Entonces tú decías, ¿el Esequibo es de nosotros? Claro que es de nosotros, absolutamente. Pero ¿por qué no lo defendieron? No tenían que defenderlo. ¿Por qué fue Chávez allá a decirle que hicieran con el Esequibo lo que quisieran hacer? Porque fue prácticamente eso lo que hizo. ¿Por qué Maduro no reclamó siendo el canciller? Que ha debido hacerlo. ¿Por qué Maduro cuando estuvo el 2013 allá no reclamó aquello? ¿Por qué abandonaron el patrullaje en la fachada atlántica del Delta del Orinoco? ¿Por qué? ¿Por qué no utilizaron las Fuerzas Armadas para cumplir con su deber constitucional de proteger la integridad territorial de Venezuela y no lo hicieron? Entonces ahora lo que quieren con este referéndum es básicamente tratar de encubrir, que no lo van a hacer, lo que fue el resultado de la primaria del 22 de octubre, donde María Corina Machado arrasó con el 93% de los votos y con todas las dificultades votaron 2,5 millones de personas. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hay que hacer con el Esequibo en estos momentos? No queda otra alternativa sino congregar a los mejores talentos venezolanos que han estudiado este problema durante muchísimos años. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha hecho una cantidad de foros durante varios años donde ha estudiado en profundidad todos los aspectos importantes relacionados con el tema del Esequibo. Los problemas históricos, territoriales, legales, geográficos, etc. Tenemos suficientes argumentos en la mano como para que el juicio en la Corte, y tenemos chance hasta abril del año 2024, para presentar el contramemorándum, es decir, qué es lo que Venezuela opina de lo que está ocurriendo. No hay ninguna duda, y el que haya estudiado eso lo sabe perfectamente bien, que Venezuela fue víctima de un expolio, que Venezuela fue víctima de un despojo con el laudo arbitral del año 1899. Y que lo que hay que tratar es de ir a la Corte con los mejores talentos venezolanos, sin limitaciones políticas que impidan que vaya la gente competente, concitar los mejores talentos del país, la gente más preparada, junto con expertos internacionales, para que acudan a la Corte a defender el caso venezolano. No es problema de que si me gusta o no me gusta, no hay alternativas en estos momentos. Todas las alternativas que teníamos planteadas a través del Acuerdo de Ginebra no se hicieron. Perdimos 50 años. El Acuerdo de Ginebra se celebró el año 66 y las posiciones de Venezuela y de Guyana fueron extremas. Guyana decía el límite es donde está actualmente y Venezuela decía que es el Esequibo. No hubo forma de entenderse. Entonces la alternativa que el propio Acuerdo de Ginebra ofrecía era acudir a las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, el secretario general cuando se hace el petitorio, Ban Ki-moon y posteriormente Antonio Guterres, dicen tiene que ir a la Corte Internacional de Justicia, que es el instrumento de las Naciones Unidas para dirimir las cuestiones desde el punto de vista legal cuando afectan los intereses de naciones o intereses de Estado. Y ahí se está. Entonces, que después se patalee y diga que no nos gusta el resultado, es absolutamente inapelable lo que diga la Corte en ese momento. Entonces, lo que hay que hacer, en lugar de estar inventando estas cosas que se están inventando, en lugar de meterse en aventuras que pueden llevarnos al extremo de una incursión militar, lo que hay que hacer es defender los intereses del país donde hay que defenderlos, que es la instancia de la Corte Internacional de Justicia, para lo cual tenemos suficientes elementos en la mano para poder salir airosos de esa controversia que tenemos con Guyana. Bien, y para finalizar, las primarias. ¿Qué te parece el resultado de las primarias y cuál es tu visión del 2024 de este año que viene y de estas próximas elecciones que tenemos encima para el año que viene, supuestamente hacia octubre del año que viene? Bueno, el resultado de las primarias fue algo que no se esperaba. Es decir, el triunfo de María Corina fue absolutamente inobjetable, con las dificultades que se ofrecieron. No había transporte, no había gasolina, no hubo participación del CNE,
no hubo participación del Plan República y se hicieron pacíficamente sin problemas de mayor naturaleza, tanto en Venezuela como en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué le corresponde hacer a la oposición venezolana? Acuerparse todo en torno a la candidatura de María Corina Machado, que es lo que la gente del pueblo quiere. Esa es la candidata que tenemos que apoyar todos los venezolanos, sin juegos por debajo de la mesa, sin complicidades con el régimen, acudir a las elecciones. Ahora, si el venezolano está contento con lo que está pasando, si el venezolano está satisfecho con el nivel de sueldos que tiene, si el venezolano está satisfecho cómo funcionan las escuelas, los hospitales, pues vayan a votar por Maduro. Ahora, si los venezolanos quieren un cambio político, si los venezolanos quieren tener escuelas que funcionen, hospitales que funcionen, servicios públicos eficientes, electricidad que nunca llega, que llegue con normalidad, pues tienen que apostar a un cambio político. Tiene que haber un cambio político en Venezuela. Bájense de la nube los que están pensando que con el levantamiento de las sanciones van a venir flujos financieros muy grandes. Las compañías que están en Venezuela en estos momentos, lo que están es por tratar de recuperar lo que les deben. ¿Por qué? Porque las empresas mixtas del gobierno, como era mayoría, se quedó con los dividendos y la compañía dijeron, no, nosotros no regresamos si no recuperamos nuestros dividendos, que es lo que están tratando de hacer en estos momentos. Ahora, para que hayan volúmenes importantes, significativos de inversión nacional e internacional en el sector petrolero, tiene que haber un cambio político. Tiene que haber una nueva ley de hidrocarburos y tiene que haber unas condiciones que permitan que el negocio sea atractivo. Si no, ese dinero se va a ir para otros países que ofrecen mejores condiciones que Venezuela. Sé que no eres pitonizo ni tienes una bola mágica de los brujos, pero tus análisis son muy importantes y tu experiencia es importante al respecto. ¿Qué piensas tú que puede pasar con María Corina y con su inhabilitación? Bueno, el régimen venezolano, el gobierno venezolano acordó con la oposición de la plataforma de la plataforma democrática, acordó que se iban a dar una serie de condiciones. Se iban a ir levantando las sanciones en la medida que se hicieran algunas cosas en Venezuela, entre ellas, en primer lugar, la liberación de los presos políticos. Se liberaron 5, no se ha vuelto a liberar más nadie. Hay que continuar con ese proceso. Que se levantaran las inhabilitaciones de todo el mundo, porque hay mucha gente inhabilitada. Y en tercer lugar, que haya una fecha electoral, unas elecciones transparentes, como ocurrieron en Colombia para que ganara Petro, como ocurrieron en Chile para que ganara Boric, como ocurrieron en Brasil para que ganara Lula. No se le está pidiendo más a la comunidad internacional, sino que hagan respetar los acuerdos que hubo en Barbados. María Corina Machado no participó en los acuerdos de Barbados. No hubo representación de las corrientes de María Corina en Barbados, pero ella aceptó lo que se había firmado allí. Entonces lo que hay que hacer es respetar lo que se firmó, pero ya los 2 días de haber firmado ya empezaron a buscarle peros a los acuerdos. Bueno, si quieren que se levanten las sanciones, pues tendrán necesariamente que dar las condiciones que ellos se comprometieron a dar en los acuerdos firmados en Barbados. Bueno, amigas y amigos, seguidores todos, han escuchado esta interesantísima entrevista de una persona muy conocedora de la materia que nos ha clarificado cantidad de cosas. Yo espero que ustedes puedan haber asimilado bien y después de esto estén más y mejor informados, que nuestro trabajo siempre por bahíafm.net y todas nuestras redes sociales, llevarles la información correcta, la información precisa, la información veraz, en voz de Humberto Calderón Humberti, un experto en el área del petróleo y en la política nacional, donde hemos dado toda una visión de pasado, presente y futuro. Muchísimas gracias, doctor Humberti. A ti, Eduardo, encantado. Así que nosotros seguimos en nuestra gira internacional, pendiente, que hay mucho más. Por ahí le vamos a estar subiendo en nuestras redes para que ustedes estén conociendo todo lo que estamos haciendo por estos lares. Ya después vamos para otras ciudades de España, donde van a tener interesantísimos reportajes. Hasta luego. Esto fue Por estas calles en nuestra gira internacional desde la ciudad de Madrid, en España.